Hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. Pope y bienvenido a este video. Primero que todo, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de entretenerte quizás un poco de tiempo y, por qué no, dejarte alguna que otra pregunta. El día de hoy vamos a salir un poco del tema habitual en este canal acerca de los videojuegos y vamos a hablar ahora de otro punto bastante importante en la cultura pop. Vamos a hablar una vez más de los Vengadores. Igualmente, con este video me gustaría recalcar los puntos importantes acerca del por qué los productos de Marvel antes, quizás sin ser tan buenos como en comparación a algunos de los productos que hemos tenido en los últimos años, aún así lograban recaudar bastante en taquilla, y no simplemente eso, sino que generaban un vínculo bastante importante con todos sus espectadores. Quédense en este video para conocer un poco más de mi opinión y conocer algunos datos duros para que podamos entender todos un poco mejor la situación actual de Marvel y por qué antes quizás los productos, a pesar de no ser los mejores, funcionaban muchísimo mejor de lo que nos están entregando hoy en día. Primero que todo, me gustaría hablar acerca de los presupuestos en las 4 películas que hemos tenido de los Avengers. El día de hoy voy a tomar la película de Avengers del año 2012 como punto de referencia en comparación a la actualidad de Marvel Studios. Y es que la película de los Avengers del año 2012, para sorpresa de nadie, es la película más barata de producirse en comparación a las otras películas de los Avengers. El presupuesto que tuvo esta película fue alrededor de 220 millones de dólares. En este caso, la película más cara de los Vengadores fue la de Avengers Age of Ultron, aunque no lo creas, con un presupuesto de 365 millones de dólares. En segunda posición podemos encontrar a Avengers Endgame con 356 millones de dólares y en tercera posición a Avengers Infinity War con 316 millones de dólares. En este caso entendemos que la película más barata hasta ahora de los Avengers es la de Avengers 2012, pero también vamos a tomar otro punto importante antes de entrar a las opiniones y a las reflexiones. Hay que hablar acerca de cuántas películas en el pasado tenían que pasar para que pudiéramos ver una película de los Avengers en la pantalla grande. Y es que para que pudiéramos tener la primera película de los Vengadores en el año 2012, tuvieron que haber pasado 5 películas antes para que esto pudiera llegar a concretarse, teniendo la película de Iron Man en el año 2008, The Incredible Hulk en el año 2008, Iron Man 2 en el año 2010, Thor en el año 2011 y por último Capitán América, el primer Vengador, en el año 2011. Así es, tuvieron que pasar 5 películas y 4 años desde la primera película de Iron Man para que pudiéramos tener el crossover más grande hasta la historia del cine en ese momento. Quiero que vayas guardando estos puntos en tu cabeza porque más adelante nos servirán para hacer la reflexión acerca de la actualidad de Marvel Studios. Después de eso, tuvimos que ver Iron Man 3 del año 2013, Thor Un Mundo Oscuro igualmente del año 2013, Capitán América El Soldado del Invierno en el año 2014, Guardianes de la Galaxia en el año 2014. En este caso, tuvimos que haber visto 4 películas después de la primera película de los Vengadores para que llegara el momento de ver la secuela de esta película, y tan solo tuvimos que haber esperado 2 años entre este lapso de tiempo, por lo que a pesar de que la película de los Vengadores Era de Ultron no fue lo que muchos esperaban, mantenía ferviente y más viva que nunca la llama de ver qué es lo que sucedería en el futuro con dichos personajes. Después de eso tuvimos que ver Ant-Man en el año 2015, Capitán América Civil War, que quiero hacer un paréntesis aquí, para muchos esta película es como un Avengers 2.0 por la cantidad de personajes que incluía y lo importante de la trama en futuros eventos. Doctor Strange en el año 2016, Guardians of the Galaxy Volumen 2 en el año 2017, Spider-Man Homecoming en el año 2017, Thor Ragnarok igualmente en el año 2017, Black Panther en el 2018 y así llegando a la tan esperada Avengers Infinity War. Esta fue la primera vez que nos introdujeron más películas entre película y película de Avengers, con un total de 7 películas, así como también tuvimos que esperar únicamente 3 años. No puedes tener películas de superhéroes que sustentan su esencia en compartir un mundo o un universo si no estás constantemente presentando crossovers, porque a pesar de que me digas que el universo es compartido, esto no se siente como tal. Por eso, hasta este punto, el haber esperado tan poco tiempo para ver una película de Avengers y otra era bastante bueno, era un acierto de Marvel Studios hasta ese entonces. Después de Avengers Infinity War, tuvimos la película de Ant-Man and the Wasp en el año 2018 y Capitana Marvel en el año 2019. Solo tuvimos que haber esperado un año y ver 2 películas para llegar a la conclusión de la saga del infinito en el universo cinematográfico de Marvel. No había persona que no estuviera hablando del tema o que al menos no estuviera esperando,
aunque no fuera fanática de estas películas, el desenlace que todo este universo tendría. Avengers Endgame sin duda alguna fue un punto y aparte en la historia del universo cinematográfico de Marvel. Fue el momento en donde muchas personas se sumaron al barco viendo todas las películas con anterioridad a pesar de no haberlas consumido en su momento para poder vivir este suceso tan emblemático, al igual que muchos otros fanáticos. Se vieron extasiados en emoción cuando pudieron ver este suceso en la pantalla grande, principalmente porque estuvieron esperando bastantes años sin saber que lo que iba a ocurrir terminaría por marcar un punto y aparte también en sus vidas. Después de esto, claramente las películas de Marvel Studios comenzaron a tener un bajón significativo. Al inicio se comentaba que era por cuestiones de que Avengers Endgame había sido muy reciente y que volver a repetir eso sería bastante complicado, que en parte era normal, que al final de cuentas las primeras películas de Marvel Studios tampoco es que fueran un éxito en taquilla y que con el pasar del tiempo este suceso se revertiría. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la pandemia llegó a afectar no únicamente a las arcas de Marvel o de Disney, sino que se vio influenciada en el impacto taquillero de todo el mundo. Actualmente, digamos que en el año 2023 apenas se están recuperando muchas de las grandes franquicias a nivel mundial, pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de eso. El primer punto que quiero tocar en este video para hablar acerca de la película de los Avengers, el por qué fue tan importante en su momento y el por qué Marvel Studios quizás está comenzando a fracasar no únicamente en taquilla sino también de forma creativa en la actualidad, es que los crossovers siempre se dejaron al último. Pero vayamos a los números otra vez. Anteriormente el tiempo máximo que teníamos que pasar para ver una película de los Vengadores después de otra era de 4 años, y esto fue con la primera película de los Avengers, pues pasaron 4 años desde la salida de Iron Man 8 en el año 2008. Después de eso, máximo teníamos que esperar entre 2 y 3 años para volver a ver qué sucedía con estos personajes en las salas del cine. Hoy en día estamos en el año 2023 y aún no conocemos mucho respecto a lo que va a suceder con los siguientes Vengadores, o tan siquiera si van a existir unos nuevos Vengadores. En general tampoco hemos tenido grupos de superhéroes. Por momentos se siente que este universo expandido después de Endgame tendría que haber tenido más crossovers entre sí. Este universo se vende como un universo compartido entre varios personajes, pero es muy rara la ocasión en la que podemos ver participar a uno y otro personaje en películas distintas más allá de un simple cameo. Entiendo que las cuestiones de presupuesto y de contratación actoral impide que esto suceda, pero igualmente pues esa es la magia de este universo, ¿no? Quizás al inicio era comprensible porque los superhéroes más grandes y poderosos del planeta no se conocían, pero actualmente, después del evento que significó Endgame dentro de ese universo, punto número 2, más personajes y brechas más largas entre grandes eventos. Como ya lo hemos platicado en este video anteriormente, tenían que pasar unas 5 películas de 5 personajes distintos o incluso de 4 personajes y una secuela de uno de estos para poder presenciar un gran evento. Desde la salida de Endgame hemos tenido 20 productos audiovisuales de Marvel, 20 productos entre series y películas, y no sabemos nada de los nuevos Vengadores. Abren tramas por aquí, abren tramas por allá, pero al final de cuentas pareciera que simplemente lo hacen para que cuando llegue el momento de reunir a todos sea como un gran batido de personajes que aparecerán 5 segundos en la película, como fue el caso de The Wasp en Endgame. Y de la misma forma también está pasando muchísimo tiempo entre evento y evento, y estos no son cómics, son películas en donde actúan personas reales, personas que día con día se hacen más viejas, al igual que su audiencia. Entonces muchos más personajes y brechas muchísimo más largas de tiempo entre no simplemente películas de Avengers y Avengers, sino entre secuelas de los mismos personajes. El punto número 3 es que cada película se siente aislada a pesar de estar en el mismo universo. Ya lo he comentado en este video, así que no voy a ahondar muchísimo en este punto, pero me parece un tanto extraño que después de la película de Avengers Endgame no hayamos tenido más crossovers importantes dentro de las películas. Quizás sí hemos tenido crossovers bastante impactantes, como el regreso de Daredevil con Charlie Fox en She-Hulk, pero más allá de eso pues no ha sucedido mucho. Spider-Man No Way Home es un punto y aparte totalmente. Creo que Spider-Man gira en torno a su propio eje, pero realmente en las otras películas o en las otras series no es como que esto esté sucediendo, y me parece un tanto triste teniendo a tantos personajes. Digo, en Secret Invasion, que fue una basofia para muchos, incluyéndome, el cameo más importante de un Vengador fue el de este Rhodey, máquina de guerra. Se siente aislado todo, y es que no tienes que esperar únicamente a los macroeventos para hacer que los crossovers se susciten. Puedes hacerlo de forma más interesante en las series que tienes en Disney o igualmente en tus películas. No necesariamente tienes que hacer que los personajes que pertenecen a una misma serie
serie coexistan entre sí. Por ejemplo, el caso de The Marvels. Ya sé que Miss Marvel, Capitana Marvel, tienen un lazo en los cómics y en sus historias, pero pues eso es más que obvio. Es como hacer una película de Peter Parker, Spider-Man, con Miles Morales. Al final de cuentas, sí se están topando dos personajes bastante grandes por sí solos, pero pertenecen a la misma línea argumental. No sé, sería bastante interesante ver una película de Spider-Man en donde Hulk haga una aparición o incluso la Mole en un futuro, o la Cosa, dependiendo de donde me veas. Y hay un porcentaje muy chiquito de españoles, pero ya lo existe. Y es que un gran ejemplo es el de Daredevil en la serie de She-Hulk, que para muchos no les gustó, que por el humor, la comedia y tal. Esto también es un sello característico del personaje en algunos cómics, así que no es tan alejado el tipo de humor que se manejó en esta serie, pero es bastante interesante la forma en la que lo plantearon. En el papel no es como que te imagines de lo más natural una situación en donde interactúen She-Hulk y Daredevil, sin embargo funciona bastante bien en este punto y te hace sentir que realmente el universo está compartido entre distintos personajes. Esto podría ser vital en otros productos de Marvel, pero comienza a ser aburrido. Quizás en un inicio, cuando intentaban solidificar las bases de todos los personajes, era natural que por ejemplo el Capitán América no conociera a Rocket, pero actualmente después del evento, repito, de Endgame, parece una locura que simplemente ya se olvidaron, ya no existen, ya no hablan más que una escena en un holograma o en un video y no sé, me parece un recurso muy barato. Con esto quiero tocar el siguiente punto, y es que no hay verdaderos riesgos en las películas de Marvel. Recientemente estaba viendo la nueva temporada de The Invincible. Por ejemplo, yo continúo la serie de cómics muy escasamente porque no me quiero spoilear mucho. Estos cómics los conocí hace unos 7, 8 años y sé más o menos de qué va la historia. Y aún así la serie me logra generar ese impacto emocional de sentirme preocupado por un personaje al cual le pueden salir las cosas muy mal y esto puede afectar directamente en su dinámica con las demás historias de los personajes. Por ejemplo, tenemos el caso de The Boys o Gen V, en donde la serie no se tenta el corazón al momento de acabar con la vida de un personaje o de ponerlo en situaciones irreversibles. De nuevo, creo que hoy en día solo podemos esperar muertes o sucesos trágicos en los macroeventos de Marvel, pero realmente en las películas individuales esto no va a suceder. No puedes hacer que yo me sienta preocupado viendo The Marvels porque un personaje se vaya a morir o porque vaya a tener situaciones catastróficas en su vida, porque claramente no va a suceder, no va a pasar. Al igual que en los cómics todo tiene su forma de reacomodarse y de revivir personajes, Marvel está picando bastante de eso. No te preocupas por sus personajes en lo absoluto. Por ejemplo, cuando yo vi Avengers Infinity War en las salas de cine, el momento de que Thanos perfora a Tony con su propia tecnología, genuinamente me preocupó el personaje, porque sabía que en estas películas no había vuelta atrás. Pero ahora que veo otras películas, Secret Invasion y demás, a pesar incluso de que hay muertes importantes en las historias, pareciera que no tiene un efecto bastante grande en los demás productos de Marvel. Avengers del año 2012 funcionaba tan bien porque sabía lo que era, porque no era una película pretenciosa. Hablaba de personajes mitológicos con superpoderes en mallas coloridas, intentaban salvar al mundo de una invasión extraterrestre. Visto desde este punto de vista, pues parecerá ridículo para muchas personas, pero fue una película que fue un hito en su momento en la industria del cine. La película, si tú la ves hoy en día, por momentos pasaría a tener un vestuario y una calidad muy relacionable a todo lo de una serie hoy en día, y sin embargo funciona, mantiene la sinergia de los personajes, mantiene claros sus intereses, pero también las diferencias de cada uno. Avengers funcionaba porque sabía lo que era y sabía para quiénes eran esas películas. Hoy en día, a pesar de que para muchos les gusta The Eternals, pues no encaja con el universo cinematográfico de Marvel, no únicamente por la disonancia narrativa que existe respecto a otras películas, también dentro de la misma película, sino que al final de cuentas no se siente como una película de Marvel, no se siente como que quiera tomar ese riesgo. Es como si quisieran incrementar el nivel de calidad en sus películas, trayendo a directores bastante reconocidos actualmente, pero aún así les dijeran que tienen que actuar bajo ciertos límites y bajo ciertos parámetros, porque si no, no sería una película de Marvel. Entonces se siente como un bodrio, porque ni es una película de Marvel, ni es una película que tenga una iniciativa propia. Al final se siente como una mezcla bastante rara, con las partes malas de cada mundo. La película de The Batman o de Joker funcionaron porque sabían lo que eran y sabían lo que querían inspirar. No querían ser algo que no son. Y creo que eso es lo que está sucediendo con Marvel y las películas en general, igual que sus series. Hoy en día intenta ser algo que no son. Intentan traernos un chingo de historias con un chingo de personajes, como si esto se tratara de los cómics, en donde no importa si no lees algunos números, al final de cuentas puedes entender todo medianamente
realmente bien en los grandes eventos y ya está. Esto no es así. El tiempo de producción de un cómic y de una película es totalmente distinto. El último punto, y para terminar, por lo menos de mi parte, es que anteriormente en las películas de Marvel, cuando terminaban los créditos, aparecía que tal personaje volvería eventualmente, y esto significaba que volveríamos a conocer qué sucedió después de esa película con dicho personaje en 1, 2 o 3 años máximo. Hoy en día nos están dando películas y tenemos que esperar bastante tiempo para conocer qué es lo que va a suceder con esos personajes. Y quizás muchos podrán decir, bueno, es que si no te gusta esperar, pues no lo veas, porque los tiempos de producción son larguísimos, los actores son personas y bla bla bla. Es que justamente de eso no se trata el problema. Entiendo que si un producto va a ser de calidad, tiene que tomarse el tiempo necesario, pero aquí el tema es que están sacando producto tras producto tras producto sin importar el tema narrativo. Al final de cuentas vamos a tener una segunda temporada de Moon Knight después de cuántos años de haberse transmitido la primera. En ese caso me parece bastante incongruente el hecho de que ahora tengamos que esperar bastante tiempo para ver qué sucede con los personajes que ya nos presentaron, porque pues ya no importa lo que sucede en sus historias, importa lo que va a pasar en el futuro, lo que va a suceder en ese macroevento. Igualmente quiero recalcar que también la comunidad ha comenzado a ser parte del problema, y es que estamos exigiendo cosas que nunca fueron. Hay que tener un tantito de memoria y recordar cómo es que eran estas películas en sus lanzamientos. Estoy seguro que si revisitamos la mayoría de estas películas, pues muchas de ellas no serán tan buenas, pero pues obviamente cumplían con su propósito, que era entretener a una audiencia que ya venía de los cómics o de los videojuegos y que al fin podían contar con producciones de alta calidad, de alto presupuesto. Hoy en día creo que eso es lo que está pasando. Avengers del año 2012 es un gran ejemplo de lo que es Marvel, películas de superhéroes que transmiten un mensaje y cuentan una historia que son digeribles, que son buenas. Después tenemos claros experimentos que salieron bastante bien, como Capitán América y el Soldado del Invierno, que pues es una puta película, pero después tenemos películas como The Marvels o Ant-Man Quantumania que terminan por humillar e incluso ridiculizar a sus propios personajes y hasta por momentos cambiarlos totalmente de esencia entre productos y productos. Si no, vean cómo es que se maneja el personaje de Nick Fury en Secret Invasion y en la película de The Marvels. No tiene mucho sentido, hasta parece que no son el mismo personaje. Pero bueno, no sé cuánto vaya a durar este video, pero me parecía que eran puntos importantes a recalcar, hablando acerca de la actualidad del universo cinematográfico de Marvel y el por qué quizás estamos atravesando en una época bastante complicada para quienes somos fans de estas películas. Hay que entender que hay otras producciones que lo están haciendo bastante bien, y si Marvel está en estos lugares y en estas posiciones, quizás es porque creyeron que cualquier cosa que sacarían al producto sería lo suficientemente agradable para que las personas lo consumieran sin más, pero creo que las cosas están cambiando bastante. Pero cuéntame tú en los comentarios qué opinas acerca de todo esto. ¿Estás de acuerdo con alguno de los puntos que mencioné en este video? ¿Tienes uno aparte? ¿Quieres complementar alguno otro con otro punto? Cualquier cosa que estés dejando en los comentarios te la voy a responder, voy a darle tu like y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.